Venezuela es una palabra que resuena en el mundo con ecos contradictorios. Para algunos, evoca imágenes playas caribeñas de arena blanca, aguas turquesas, un paraíso terrenal besado por el sol. Para otros, es sinónimo de titulares de prensa de crisis económica, de una diáspora que ha esparcido a su gente por el mundo. ¿Cómo puede un mismo lugar albergar tanta belleza y tanto quebranto? Esa es la pregunta que define a Venezuela. Un país que parece sacado de una novela de realismo mágico, donde lo sublime y lo terrible coexisten en la misma esquina, en la misma conversación, en el mismo corazón de su gente. Es una tierra de imposibles, donde lo improbable ocurre cada día. Entender Venezuela es aceptar que no hay una única verdad. Es un país polifónico, un mosaico de realidades que se superponen y a veces se anulan. Aquí, la geografía es una hipérbole. Tienes la cascada más alta del mundo cayendo desde una montaña que parece flotar en las nubes, y al mismo tiempo, tienes una de las reservas de petróleo más grandes del planeta bajo tus pies. La geografía venezolana no fue diseñada con modestia. Parece un lienzo donde la naturaleza decidió experimentar con todas sus formas y colores, sin escatimar en grandiosidad. Imagina un país que tiene el Caribe a sus pies, con más de 2000 kilómetros de costa, archipiélagos de ensueño, Los Roques, donde el mar se degrada en 7 tonos de azul. Pero si te cansas de la playa, en pocas horas estás en los Andes, picos nevados que superan los 4000 metros, Pico Bolívar. Y eso es solo el comienzo del viaje. Venezuela es un continente en miniatura. Adentrándonos hacia el sur, el paisaje cambia radicalmente. Gran sabana, un lugar de otro planeta. Los tepuyes se elevan, mesetas de paredes verticales y cimas planas. Formaciones rocosas más antiguas de la Tierra. Islas en el tiempo con ecosistemas únicos. Inspiraron el mundo perdido. Frente a ellas, sientes que podría descender un dinosaurio. Y bajo toda esa belleza superficial, yace otra riqueza, una que ha definido el destino moderno del país: el petróleo. La faja petrolífera del Orinoco es una de las mayores acumulaciones de crudo del planeta. Esta riqueza natural es el gran patrimonio de la nación, un tesoro que ha sobrevivido a las crisis económicas y políticas, un recordatorio constante de la magnificencia de un país que espera, paciente, volver a brillar con toda su intensidad. En el corazón de la selva venezolana, en un rincón aislado del mundo al que solo se puede llegar en avioneta, y luego navegando durante horas por un río de aguas rojizas, se encuentra una de las maravillas naturales más espectaculares del planeta. Hablamos del Salto Ángel, o Querepacupay Bená en lengua pemón, que significa salto del lugar más profundo. Es la cascada más alta del mundo, un hilo de agua casi celestial que se desprende desde la cima de la Ollantaypuy, una de las montañas de mesa más imponentes. Con sus 979 metros de caída ininterrumpida, el agua se pulveriza en una niebla fina mucho antes de llegar a la base, creando un espectáculo hipnótico y sobrecogedor. Llegar hasta allí es una aventura en sí misma. El viaje implica adentrarse en el Parque Nacional Canaima, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se navega en curiaras, las canoas de madera tradicionales de los indígenas, a través de ríos que serpentean entre la selva. Y de repente, tras una curva del río, aparece. El Salto Ángel se revela en toda su majestuosidad, una visión que te hace sentir pequeño e insignificante ante la fuerza descomunal de la naturaleza. Es una experiencia casi mística, un encuentro con lo eterno. Si hay algo por lo que Venezuela es conocida internacionalmente, además de su petróleo y sus paisajes, es por sus reinas de belleza. El país ha convertido los concursos como Miss Universo, Miss Mundo, en una especie de deporte nacional, una obsesión colectiva. Con más coronas internacionales que casi cualquier otra nación, Venezuela se ha ganado el apodo de la fábrica de reinas. Este fenómeno va mucho más allá de un simple concurso, es una parte integral de la identidad cultural del país. La belleza, y más específicamente, la belleza femenina, se ha elevado a la categoría de patrimonio nacional, un motivo de orgullo que une a la gente. Desde muy pequeñas, muchas niñas venezolanas sueñan con ser Miss Venezuela. Existen academias de modelaje y preparación de misses por todo el país, donde se enseña a las jóvenes a caminar en tacones, a hablar en público, a maquillarse y a desarrollar la confianza necesaria para competir en un escenario mundial. La Noche del Miss Venezuela es uno de los eventos televisivos más importantes del año, un espectáculo que paraliza al país entero.
familias y amigos se reúnen para ver la transmisión, hacer sus apuestas por sus candidatas favoritas y celebrar a la nueva reina como si fuera una victoria de la Selección Nacional de Fútbol. Hablar de la vida diaria en Venezuela hoy es hablar de una compleja coreografía de supervivencia. La crisis económica de los últimos años ha golpeado duramente a la población. La hiperinflación pulverizó el valor de la moneda, el bolívar, hasta tal punto que la gente necesitaba fajos de billetes para comprar un café. Aunque la dolarización informal de la economía ha estabilizado un poco las cosas, la desigualdad se ha disparado. Ahora conviven dos Venezuelas, una con acceso a dólares, bodegones y restaurantes de lujo. La otra, la gran mayoría, salarios en bolívares que no alcanzan para lo básico. Esta realidad obligó a desarrollar una creatividad asombrosa, resolver, encontrar soluciones, por imposibles que parezcan, reparar electrodomésticos con piezas improvisadas, tener múltiples trabajos y emprendimientos para complementar ingresos. La vida diaria es un ejercicio de ingenio y perseverancia. Escasez de agua, escasez de electricidad, personas almacenando agua en tanques, planificando el día por los cortes de luz. A pesar de todo, lo que sorprende es la resiliencia y la alegría del pueblo venezolano. No han perdido su calidez, su sentido del humor ni sus ganas de vivir. La música suena a todo volumen, salsa en las calles, reggaetón en el transporte y las casas. Cualquier motivo sirve para reunirse. Una reunión familiar, un sancocho en el patio, una partida de dominó con los vecinos. Venezuela es la encarnación de una paradoja. Es un país inmensamente rico en recursos naturales, pero con una población que ha sufrido una de las peores crisis económicas de la historia moderna. Esta contradicción es el nudo central del drama venezolano. ¿Cómo un país, con las mayores reservas de petróleo del mundo, con depósitos de oro, con diamantes, con coltán, con bauxita, con tierras fértiles y con agua en abundancia, llegó a una situación de colapso social y económico? La respuesta es compleja y tiene raíces profundas en su historia política y en la gestión de esa misma riqueza. La dependencia del petróleo, conocida como la enfermedad holandesa, creó una economía rentista. Durante décadas, el país vivió de los ingresos petroleros, descuidando otros sectores productivos como la agricultura y la industria. Cuando los precios del crudo eran altos, el país vivía en una bonanza de consumo y subsidios. Pero cuando los precios caían, la economía se tambaleaba. Esta volatilidad, combinada con decisiones políticas, corrupción y una gestión económica controvertida, creó la tormenta perfecta. En Caracas, puedes ver modernos centros comerciales llenos de productos importados a pocos metros de barrios populares donde la gente lucha por conseguir agua potable. A pesar del dolor y la frustración, esta paradoja también ha sembrado la semilla de una posible transformación. Para entender el alma de Venezuela, no basta con mirar sus paisajes o analizar su economía. Hay que saborearla, escucharla y sentirla. Y no hay nada que sepa más a Venezuela que una arepa. Este pan de maíz, redondo y aplanado, es el pilar de la gastronomía nacional. Se come a cualquier hora del día, desayuno, almuerzo, cena. Se puede rellenar con casi cualquier cosa: queso, jamón, caraotas, carne mechada, pollo con aguacate. La arepa es más que comida, símbolo de hogar, sabor que une a los venezolanos en el mundo. Si la arepa es el sabor, el béisbol es la pasión. En un país donde el fútbol es popular, el béisbol sigue siendo el rey. Detiene a la nación durante la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, rivalidad legendaria que divide familias y amigos. Y si el béisbol es la pasión, la música es el latido del corazón. Joropo, el arpa, el cuatro, las maracas y el zapateo de los llanos. Pero la paleta musical de Venezuela es increíblemente diversa. Estos tres elementos, arepa, béisbol, joropo, muestran el rico ADN cultural de Venezuela. Si la resiliencia fuera una disciplina olímpica, Venezuela tendría una colección de medallas de oro. La capacidad del pueblo venezolano para adaptarse, resistir, sobreponerse a las adversidades es, quizás, su característica más definitoria en estos tiempos. No se trata de una aceptación pasiva del sufrimiento, sino de una lucha activa y creativa por mantener la dignidad y la esperanza. Se ve en el emprendedor que abre un pequeño negocio en la sala de su casa, vendiendo postres. Se ve en el emprendedor que abre un pequeño negocio en la sala de su casa, reparando teléfonos. Se ve en el médico que sigue trabajando en un hospital sin insumos,
haciendo milagros con lo poco que tiene. Se ve en el maestro que da clases por WhatsApp para que sus alumnos no pierdan el año escolar. El humor es una de las herramientas más poderosas de la resiliencia venezolana. En medio del caos, la gente ha desarrollado un humor negro, afilado y brillante. Los memes sobre la inflación, los apagones o las colas para la gasolina circulan por las redes sociales a la velocidad de la luz, convirtiendo la frustración colectiva en una carcajada compartida. La diáspora es otra cara de esta resiliencia. Lejos de su tierra, se han convertido en embajadores de su cultura. Con las remesas que envían, ayudan a sostener la economía familiar y a aliviar las penurias. Después de este recorrido por sus paisajes, sus contrastes y su gente, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué Venezuela sigue despertando tanta fascinación y curiosidad en el mundo? La respuesta quizás está en su propia naturaleza enigmática. Venezuela es un país que desafía las categorías simples. No es solo un paraíso tropical, ni solo una zona de desastre humanitario. Es ambas cosas al mismo tiempo, y mucho más. Al final, Venezuela sigue siendo una promesa. La promesa de que toda esa belleza natural y toda esa riqueza cultural algún día podrán florecer en un entorno de libertad y prosperidad para todos sus ciudadanos. El enigma de Venezuela es el enigma de su futuro. Nadie tiene la respuesta, pero la tenacidad de su gente nos hace creer que sí. Y esa es una historia que siempre valdrá la pena seguir.